Muy bien, estimados amigos, estamos nuevamente con ustedes en 2021. Gracias por su sintonía. En este momento vamos a tener una interesante entrevista con Luis Vázquez Rodríguez. Él es psicólogo de profesión. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias, Pepe. Un placer estar acá con ustedes y felicitar por este importante proyecto televisivo, ¿no? A ti, a Julio y a toda la familia que forma parte de Catequil Televisión. La pregunta que ya le venía planteando previamente es este tema de la salud mental, la salud emocional, la estabilidad de las personas en tiempo de crisis. Primero, venimos de una pandemia, de un encierro literal por 8 meses aproximadamente, luego vamos hacia una crisis política y ahora esta confrontación en la cual estamos electoral. Y qué bueno que me hagas esa pregunta, porque es un tema que yo lo he escrito en redes sociales, es más, lo hemos discutido en algunos cursos de alguna escuela de posgrado que dicto en la ciudad de Trujillo, y veíamos un tema importante, ¿no? Si bien es cierto, tuvimos un aislamiento físico el año pasado, pero nadie ha escrito sobre cómo han sido las consecuencias o las causas psicológicas dentro de la misma pandemia. ¿A qué me refiero? Voy a poner dos cosas en claro. Primero, el aislamiento físico que nos condujo a situaciones de crisis de angustia. Yo debo haber atendido cerca de 25 casos de crisis de angustia en plena pandemia. Mira, que estaba caracterizado las crisis de angustia por taquicardia, sudoración, incierto en la vida, qué va a pasar, ¿no? Mucho temor hacia el futuro. Y por el otro lado teníamos a pacientes que se contagiaban ya con el COVID y que era el tema psicológico el que en muchos casos ha conducido al fallecimiento de estas personas, en su desesperación y en su ansiedad. Y eso no es que nos lo hayamos descubierto nosotros, hay muchas investigaciones que hablan que a mayores niveles de estrés y de ansiedad el sistema inmunológico se debilita. Claro. ¿No? Entonces, al tener un sistema inmunológico debilitado, lógicamente eres proclive a tener cualquier enfermedad y sobre todo viral. Esta enfermedad es viral. Por lo tanto, ese tema, por ejemplo, lamentablemente en el país no se ha trabajado. Tenemos centros comunitarios de salud mental a nivel nacional, poquísimos, si bien es cierto, pero que no se ha trabajado. No hemos escuchado desde el año pasado a la fecha una política en salud psicológica que haya trabajo comunitario con las personas, ¿no? Entonces, lamentablemente hay dos aspectos, ¿no? Estuvimos encerrados, crisis de angustia, ansiedad, estrés, y por el otro lado personas que han fallecido por COVID y que está muy asociado al tema de un alto nivel de ansiedad, depresión, ¿no? Muy bien, y luego, como le mencionaba, vamos a una crisis política, o sea, ¿qué nos pasará en esta pandemia, no? ¿Qué nos pasará en esta pandemia? ¿Nos tocará? ¿No nos tocará? ¿Le tocó a un familiar, a un amigo cercano, a un vecino, o nos tocó de muy cerca esa sensación pues de pena, esa sensación de abandono, de preocupación de muchos de nuestros televidentes posiblemente, y luego justamente vamos a una crisis política, o sea, esa sensación de saldré vivo de esta para luego ir a una crisis política y ahora este nivel de confrontación entre peruanos. Lamentablemente, como tú dices, Pepe, salimos de una situación y que todavía no salimos de una situación de excesiva ansiedad, de temor a la muerte, de ansiedad en el futuro, y entramos a una situación política nunca antes vista en el país, en la cual lógicamente se dividió el país en dos, donde la poca tolerancia a la frustración, quizás asociado al tiempo que hemos estado encerrados, asociados al tiempo de pandemia, nos ha llevado pues a ser víctimas de nuestros propios impulsos, de nuestra propia rabia contenida, y hemos encontrado lógicamente un país sumamente dividido, lo decía, pero asociado básicamente a la poca tolerancia a la frustración, ¿no? Hemos obtenido la posibilidad de que a través de las redes nos podamos decir la vela verde, como se dice con todo el mundo, ¿no? Y hemos terminado resintiéndonos con mucha gente que era amiga,
Entonces, ¿por qué? Porque cada uno tenía su posición y no escuchaba. Se convirtió esta crisis política en una crisis emocional total, ¿no? Es más, la votación ha sido más emocional que racional, porque uno no entendía razones del otro, ni justificaciones, sino eran ataques, ¿no? Lamentablemente eso ha conducido a cuadros de ansiedad nuevamente. La ansiedad y la depresión es un trastorno con mayor prevalencia a nivel mundial por cualquier situación. Muchos creen que el estrés, ojo, el estrés cuando tú no lo sabes manejar se convierte en lo que comúnmente se llama distrés y que es igual a ansiedad o depresión, ¿no? Yo he conversado con muchas personas en estas semanas que ha pasado y lamentablemente la visión de futuro negativa que tienen de país, que tienen de sí mismas, todavía no está tranquilo. Muchos ya han entrado, ya bueno, pues ya lo que venga, ¿no? Dicen, ¿no? Pero hay muchos que sí se genera ansiedad, desesperación por lo que nos pueda venir, ¿no? Muy bien, ¿qué hacer? O sea, ya, bueno, poco a poco esta cuestión de la pandemia se va alimentando de una u otra manera de esperanza conforme van llegando las vacunas, conforme las autoridades empiezan a actuar, empiezan a consolidar las estrategias de vacunación, conforme a veces la curva sube, nuevamente la curva baja, ¿no? Exacto. Ahora, por ejemplo, el gobierno también sale a hacer anuncios importantes de avances, ¿no? Ya se están vacunando a las personas sobre 60 años, entonces las muertes van bajando de a pocos, ¿no? Entonces, por así decirlo, por el lado de la pandemia, poco a poco empezamos nuevamente a tener una especie de respiro, ¿no? Sí, sí. Ahora, nos toca curar esa etapa y también nos toca curar y volver a encontrarnos con nuestros familiares, pues que algunos tal vez lo han tasado de terruco, rojo, caviar, socialista, procomunista, etcétera, etcétera, y nosotros le hemos dicho también la verdad, oh no, que corrupto, que no, que apañador y no sé cuánto, nos hemos dicho absolutamente todo. ¿Cómo podemos curar esas heridas? ¿Cómo podemos encontrarnos nuevamente anímicamente fortalecidos para lo que venga? Bueno, en primer lugar, en tiempos de pandemia, lo que debemos ir insertando en nuestro repertorio conductual es el seguir cuidándonos, definitivamente, ¿no? Eso no podemos bajar la guardia, debemos seguir, ¿cierto?, con los protocolos adecuados. Ya es una esperanza a nuestra ansiedad, a tranquilizar la ansiedad, el tema que tú dices, las vacunas. Si bien es cierto, es importante en este momento comenzar a reencontrarnos con nosotros mismos. La pandemia nos enseñó a que estar en aislamiento físico te puede conducir a cosas positivas también, como lo que yo comúnmente digo, la autorreflexión y el autoconocimiento. Esos aspectos son importantísimos. Por el otro lado, a raíz de esta coyuntura política, llamémosle así, tenemos que aprender que de la intolerancia no sacamos nada. Tenemos que aprender a encontrarnos, ya no contigo mismo, sino con tu entorno. A curar esas heridas, ¿no? A curar esas heridas y a tratar de entender al otro. La percepción social del otro es fundamental. Y ese es el gran problema que a nosotros en un sistema educativo tan venido a menos, nunca nos enseñaron, ¿no? El saber decir, el saber escuchar, el ser y convivir. 4 pilares fundamentales que el ser humano debería desarrollar en todo su contexto social e individual. Lo vuelvo a repetir, ¿no? Saber decir, saber comunicar, saber escuchar, el ser, la autorreflexión, el autoconocimiento y el saber convivir. Son aspectos importantísimos en la vida del ser humano que de alguna u otra manera nos hemos olvidado en tiempos de crisis política, ¿no? Porque salió a relucir toda esa rabia contenida quizás que teníamos y que ahora nos vemos reflejados pues en una sociedad en la cual ha sido agredida entre nosotros, ¿no? Así que tenemos que cambiar por ahí estos aspectos. El Perú es un país muy fragmentado. Pertenecemos a pequeños grupos étnicos, pequeños grupos culturales o grandes grupos culturales, algunos mayoritarios que piensan que se puede ejercer algún tipo de dominio hacia estos grupos también que están tal vez en menores condiciones o en peores condiciones para poder desarrollarse. Es un periodo de desigualdades. ¿Cómo esto se refleja también en el actuar electoral que han tenido las personas en esta ocasión? Yo siempre lo he señalado, bueno, yo tuve una experiencia curricular que se llama Psicología Social y Cultural.
Y en esta materia un poco estudiamos el contexto de lo individual a lo colectivo. En ese sentido, cuando yo personalmente he analizado y después lo he compartido con mis alumnos y hemos debatido, vemos algo importante. En primer lugar, dejamos en claro que el Perú es un país pluricultural, ¿no? Y al ser un país pluricultural, quiere decir que hay diferentes formas de ver la vida, diferentes pensamientos, costumbres, ideas, contextos sociales. Por lo tanto, el ponernos de acuerdo es complicado, ¿no es cierto? Un país pluricultural. Por eso yo te planteaba a quienes nos están viendo trabajar en estas 4 aristas fundamentales, ¿no? El saber decir, el saber escuchar, el ser y convivir. Por eso es importante, creo yo, Pepe, seguir consolidando este trabajo de lo individual a lo colectivo. Y aquí entran a tallar no solamente políticas públicas, sino entran a tallar el trabajo como sociedad que queremos lograr, la ciudadanía. Muy poco se habla de ciudadanía, o sea, casi nadie habla de ciudadanía. Entonces es la oportunidad, creo yo, Pepe, en esta fase que nos toca vivir, que es de incertidumbre hasta ahora, ¿no? Entender de que nuestro comportamiento se debe caracterizar en generar mejor ciudadanía. Yo hablaba la semana pasada en esta asignatura sobre el achoramiento peruano, que es un estudio que se hizo hace muchos años de cómo hemos aprendido a vivir del famoso criollismo, ¿no? De tratar de sacarle la vuelta a las normas sociales, a convertirnos en una sociedad viva, entre comillas, creyendo que es la mejor estrategia de convivencia, lo cual no es así. Nosotros debemos incorporar familia, educación y sociedad en este triángulo, algo importante, ciudadanía, como variable fundamental de desarrollo, ¿no? Ciudadanía definido como qué? Bueno, tendríamos que definir pues ciudadanía. Ciudadanía definido en primer lugar como ser individual. En primer lugar, encontrarnos a nosotros, por eso yo te decía, en el autoconocimiento, en la autorreflexión, y lógicamente eso desarrollado a lo colectivo, que es básicamente algunos valores que los tenemos guardados, ¿no? La solidaridad, la empatía, que son valores que nos hemos olvidado de practicarlos, que están ahí, a nadie nos ha dicho, nadie los ha borrado, simplemente está para abrir mi cajón y comenzar a trabajar este espacio, este contexto social que es tan importante para reencontrarnos, ¿no? O sea, bueno, muchos de nosotros hemos guardado, como dijeron, hemos guardado nuestra empatía en el cajón, bajo la almohada, bajo el colchón, lo hemos puesto bajo la alfombra, hasta que pasen justamente estas elecciones, tengamos un nuevo presidente y tal vez sea nuevamente la hora de sacarlo y nuevamente ponernos y vestirnos de empáticos, ¿no? Para ponernos en el rol del otro y poder justamente entender por qué hay un país que vota de una manera, reacciona de una manera a cierto tipo de propuestas ante también este otro sector del país que nos ha estado pues gobernando los últimos años, ¿no? Yo lo que dije en algún momento en mis redes sociales, ¿no? Aprender de tolerancia es asumir la responsabilidad del otro. Si la mitad del país ha elegido por un candidato que no nos guste, pero hay que respetarlo. Hay que aprender a respetar lo que quieren las mayorías, ¿no? Pero eso sí, siempre yo digo, hay que estar vigilantes psicológicamente, emocionalmente y socialmente en cuanto a lo que queremos como nación y como patria. Eso es fundamental. Entonces yo creo que la sociedad no es que tenga que despertar, la sociedad tiene que ir cambiando comportamientos conductuales en cuanto a lo que queremos como ciudad, en cuanto a lo que queremos como nación. Y eso a veces nos olvidamos, somos un poco permisivos en ciertas circunstancias y somos como el tachito, ¿no? Que recién reventamos cuando alguien nos moviliza, nos mueve, cuando hay cosas que creo que no deberíamos dejar pasar de lado en estas situaciones sociales, ¿no? Muy bien, ya finalmente, ya como una reflexión final y terminar esta entrevista, doctor Luis, lo que sí quería preguntarle, bueno, era finalmente esto, ya nos vamos a curar, ¿no? Como que dice, vamos a curar nuevamente nuestra alma, vamos a vestirnos de empáticos nuevamente. Y el asunto es ahora también, cómo reencontrar, o sea, es el momento de poder retomar, o sea, vamos ya, empatía,
empatía, ahora vamos a nutrirnos también un poquito de esperanza. ¿Es hora de que las personas retomen sus sueños, retomen sus objetivos personales? Por supuesto. Es fundamental. Mira, yo leí hace poquito sobre una variable que es la espiritualidad. Y muchos creen que la espiritualidad es religión, y no es así. En psicología nosotros aprendemos que el ser humano es un ser biopsicosocial y espiritual. ¿Por qué? Porque ahí entra a tallar, Pepe, lo que estamos hablando. La autorreflexión y el autoconocimiento como eje de desarrollo individual. Somos muy poco reflexivos. Somos más críticos, nos gusta ver más al otro, que tú caigas, que tú te derrumbes, para yo criticarte, hundirte y zapatear encima tuyo, que ser autorreflexivo en lo que yo quiero de mí mismo. Entonces es el momento de poder encontrar ese espacio, que no es fácil, es muy fácil decirlo quizás, pero sí es necesario ir comenzando a trabajar estos. Y yo siempre lo he creído que es importante comenzarlo a trabajar desde la educación y desde la familia, ¿no? Desde las instituciones educativas. Hemos descuidado este espacio enorme en el cual siempre hemos creído que la educación está asociada más al tema cognitivo, al desarrollo de competencias cognitivas, que al desarrollo de competencias actitudinales y procedimentales. Por lo tanto, creo que ahí hay un espacio en el cual podemos comenzar a trabajar para generar una mejor ciudadanía, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias por su presencia aquí en 2021. No, gracias. Por favor, despídase la gran audiencia. Gracias Pepe, gracias a todos que hacen posible este espacio. Yo siempre al servicio, estos espacios nos lleva a un mensaje a la colectividad, así que creo que es la gran oportunidad de cambio que nosotros necesitamos como seres humanos. Bueno, si es que las personas necesitan algún tipo de ayuda, ¿cómo lo pueden ubicar? Bueno, en mis redes sociales, en el Facebook Luis Vázquez Rodríguez, ahí me van a encontrar, por ahí un mensaje y bueno, nos ponemos en contacto rápidamente. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. A ti. Muy bien, estimados amigos, es así como estamos llegando al final del 2021. Ojalá en este fin de semana podamos encontrar un poquito la posibilidad de desarrollar algunas actividades que justamente empiecen a nutrirnos, a despejarnos y también nos ayuden a ir encontrándonos nuevamente luego de esta etapa de confrontación entre amigos, entre hermanos, entre conocidos. Así que, bueno, es hora de dar paso a un nuevo hermanamiento social aquí en el Perú. Nos vemos el día lunes nuevamente en 2021 por Catequil Televisión, Nueva Ciudadanía. Hasta luego.